Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de una guerra que causó mucho impacto en la sociedad norteamericana. Vamos a hablar de la guerra de Vietnam y concretamente de una de las películas, yo creo que quizá la que mejor define ese escenario. Vamos a hablar de la película Platoon. Comenzamos. Platoon, una película del año 1986, dirigida por Oliver Stone e interpretada por Willem Dafoe, Tom Berenger y Charlie Sheen, los tres protagonistas, más algunos más que vamos a ir sacando ahora a colación, ¿no? Está enmarcada, como he dicho, en la guerra de Vietnam, en una división de infantería, creo que es la 25, y en los combates con la frontera de Camboya, en el septiembre del año 1967. Bueno, la pregunta es ¿qué hacíamos cada uno de nosotros si estábamos con vida en 1967? Porque estos estaban peleando en Vietnam. Y esta película, a ver, ¿por dónde empezamos? La historia no la voy a contar, porque eso sería hacer spoiler, y lo mejor es que la volváis a ver, porque yo cuando la he vuelto a ver hace unos días he recordado cosas y me han venido a la cabeza otras. Luego yo recomiendo que más que los comentarios la volváis a ver. La fotografía es inmensa, está muy bien reflejado el ambiente claustrofóbico, el combate en la selva, en la jungla en este caso, y hay que decir que aquí hay varios conflictos de mando. Primero porque nos encontramos con un ejército que no se parece en nada al de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Al comienzo de la película llegan en helicóptero, que en Vietnam es la guerra de los helicópteros, los emplean en masa los norteamericanos, pero llegan ahí los soldados con su uniforme de instrucción, con su gorrilla de recluta casi, y van todos iguales. Y ahí Oliver Stone, el director que estuvo de combatiente en Vietnam, nos enseña la otra cara. Aparecen unas bolsas como de plástico llevando a los muertos, que los están embarcando. Aparecen los soldados que van vestidos de manera irregular. O sea, de todo tipo de condiciones, con pañuelos aquí, con pintadas o grafitis en los cascos. Es decir, como no digo un ejército de Pancho Villa, pero un ejército de Johnson, del presidente americano. Es decir, todos como a su bola, como diría un castizo, ¿no? No, ya nos está diciendo que el ejército de uniformidad no va bien, está descompuesto, por lo menos en la uniformidad. Nos encontramos ahí que el protagonista o el que nos pone la mácula para contar la historia es Charlie Sheen, que es el soldado Chris Taylor, que encima es un chico que tiene estudios y que se encuentra con lo que tenía ese ejército de reemplazo, como he dicho en otros programas o otros vídeos. El ejército de reemplazo tendría muchos defectos, pero tenía una cosa muy importante, y es que juntaba a gente de diferente condición social. La pregunta que habría que hacerse es ¿por qué desapareció el servicio militar? Que puede ser obligatorio, puede ser voluntario, pero ¿por qué desapareció? No porque fuese bueno o malo, no, porque nadie lo actualizó. Nadie lo quiso poner en orden o al día. Y llegó a convertirse tanto en los Estados Unidos como en España, en diferentes épocas, como algo que había que quitar o que había que cambiar. Vale, pues ya está. Lo has quitado, ahora gástate el triple de dinero, porque antes a los soldados no se les pagaba nada, pero sobre todo pierdes la cohesión social que producía el ejército. Eso es algo que los sociólogos y los politólogos y todos los ólogos que me queráis decir lo van estudiando, aunque muchos lo pasan de tapadillo, porque a mucha gente lo del tema militar como que no les gusta. Eso de que me den órdenes y yo voy a mi bola, como decía aquel, ¿no? Pero aquí se plantea eso. Me está mostrando un ejército que está más o menos compuesto, el que llega, y el que está allí, que está en muchos casos drogado, sonado, soplado, es decir, está pasado de 20.000 vueltas. Bien, eso es una cosa. Pero es que hay otra cosa más que es la que nos interesa destacar aquí. Aquí hay un conflicto de mando muy importante. Hay un teniente que no manda, que está apabullado por el sargento, que es el sargento, que es el sargento Burns, que es Tom Berenger, y Tom Berenger, que tiene cicatrices por aquí, que ha sido herido 6 veces, representa al sargento duro, que es el que manda, en realidad. El que manda es el sargento, el teniente es un guiñapo.
craso error, y además efectivamente los norteamericanos tienen muchas veces problemas de mando con sus oficiales porque no son capaces de mandar. También es verdad que su sentido de la disciplina es muy diferente al nuestro. Y luego está otro sargento, que es el sargento que encarna el idealismo, que ya lo va perdiendo porque lleva ya 3 años allí en Vietnam, que es Elías, que es el sargento Elías, que es el actor William Dafoe. Los dos se muestran ante el soldado Taylor como los referentes, el referente, vamos a decir, pseudo bueno y el referente pseudo malo o malo. Ahí vamos a ver los combates en la jungla, vamos a ver cómo convive con soldados de color. Fijaros que en la Segunda Guerra Mundial los soldados de color, o los negros, como queráis, con el mayor respeto posible, por supuesto, se quiera decir, no convivían en las mismas unidades que los blancos, ¿no? Hasta los años 60, que con la integración racial se produce eso en el ejército, entre otras cosas. Y luego hay una serie de secuencias que nos enmarcan este conflicto del mando, como es por la masacre que hacen en la aldea. Hemos dicho lo del vestuario y hemos dicho que él mismo va contando cómo intenta hablar mentalmente con su abuela para decir, aquí está el corazón y el alma de América, la América de los desprotegidos, de los que no tienen dónde caerse, de los que están deseando irse, de los que incluso se automutilan para irse de Vietnam, de los que están mal vestidos, están drogados, están fumando, ¿sí? Están permanentemente fuera de la línea de lo que es pues una unidad militar, como podríamos entenderlo hoy en día también. ¿Qué ocurre? Pues que hay una serie de no convencionalismos, de cuestiones que se enmarcan. Primero es la pregunta que siempre se hacen todas las personas y también muchos los norteamericanos. ¿Por qué luchamos? Es decir, ¿por qué estaban ahí? Porque pensar que ese ejército del año 67 es el mismo que 20 años antes ha ganado la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es posible que esté tan descompuesto? ¿Qué es lo que se ha descompuesto ahí? El ejército no, la sociedad. La sociedad que ha tenido 3 guerras. 3. La Segunda Guerra Mundial, que ganan. La de Corea, que empatan y llegan a una paz en Panmunjom después de casi año y medio de negociaciones. Y Eisenhower lo primero que dice, vamos a acabar con Corea. Y llega la Pax Romana de Eisenhower. Y la tercera, la de Vietnam, que tampoco entienden, porque ni en Corea ni en Vietnam ha habido una declaración de guerra. Por eso las películas de la Segunda Guerra Mundial para los norteamericanos son un buen banco de hacer cosas, porque lo ven normal, lo ven claro el por qué combaten. No ven claro nada en Corea, que fue una guerra muy impopular, repito, y hablaremos de ella, y además, y con muchas muertes, y Vietnam, que tuvieron 59.000 bajas, 59.000 bajas los norteamericanos, frente a casi 2 millones de vietnamitas. O sea, eso daría de todo, pero además de las bajas, que es la parte más delicada, por supuesto, la más sensible, vamos a pensar que en 1967, o 68, 69, hasta que acaba Vietnam en el 75, es una superpotencia los Estados Unidos y además tienen tecnología para llegar a la Luna. Es decir, ¿cómo es posible que con tecnología para llegar a la Luna no seas capaz de acabar una guerra a pesar de que le has infligido un montón de bajas? ¿Qué es lo que falla en esa ecuación? Pues falla que no saben por qué están combatiendo. Y acaban como un ejército en descomposición. Bueno, pues eso lo cuenta perfectamente Oliver Stone, que bueno, como curiosidad, bueno, en realidad decir que ganó 4 Oscars, a mejor director, a la mejor película, al mejor montaje y al mejor sonido. Y antes de decir una frase que yo creo que es la que resume toda esta película, aunque hay que verla porque tiene una fotografía espectacular y cómo me pueden contar el sufrimiento sin mostrarme tanta casquería, el año 86, hoy en día nos tienen que mostrar hasta las entrañas del que se está muriendo, pero en el año 86 no. Y fijaros, es del año 86, es decir, es 10 años después o 11 del final de la guerra de Vietnam. Es decir, no lo han asimilado bien los norteamericanos esto. Y una curiosidad, aquí aparece un actor que le hemos visto brevemente en la serie Hermanos de Sangre, el coronel Sink. El coronel Sink aquí es el capitán Harris. Y si decíamos que en Hermanos de Sangre era el asesor militar, porque había sido capitán de los marines retirado, aquí ya está retirado, ya ha servido en Vietnam, ya están los marines. Y aquí figura como el capitán Harris y en algunas secuencias aparece hablando. Incluso en el puesto de mando, uno de los que aparece ahí con el microteléfono es el director Oliver Stone. En fin, Pelotón es el sentido que tiene, una película que nos cuenta la catarsis, la descomposición, como queráis llamarlo, la diarrea que sufrió el ejército norteamericano, que en realidad lo sufrió
la sociedad norteamericana, porque el ejército es un reflejo de la sociedad en la que vives. La frase que creo yo que resume es cuando Charlie Sheen dice, me di cuenta que, o algo así, dice, no luchábamos contra ellos o contra el enemigo, luchábamos contra nosotros mismos, es decir, una sociedad que está partida a jirones. Muchas gracias, y ahora os dejo con una pequeña conversación con un escritor como es Javier Santamarta, que nos va a hablar precisamente también de Vietnam. Muchas gracias. Pues es una de las películas que más impresiona, es sorprendente porque bueno, en los años 80 hubo bastante moda de un boom de las películas sobre Vietnam, La colina de la hamburguesa, Jardines de piedra, Platoon y por supuesto Apocalipsis Now, que es curioso porque además de las dos a lo mejor más carismáticas como son Apocalipsis Now y Platoon, están con dos actores que uno es padre y uno es hijo y los dos tienen un protagonismo tremendo. Pero Platoon yo creo que además muestra por primera vez, además con un Oliver Stone, al cual hace un cambio muy curioso en medio de la película. Él había estado además involucrado de una manera muy directa a lo que era la realidad de lo que había sido la guerra de Vietnam, y la quiso reflejar de una manera muy cruda. Salir de esa película, no sales es verdad que siempre se decía en el tráiler, ¿no?, de que lo primero que se pierde es la inocencia, ¿no?, en una guerra. Que les preguntan además, pues qué hacen, quiénes son, cuántos, y directamente les dicen, bueno, volveréis la mitad. Volveréis la mitad porque son los que, el ratio que había de bajas era tan bestial, no solamente entre los que llegaban, entre los novatos, sino en los cuerpos precisamente médicos, a los cuales pues se les machacaba. Eso está muy bien reflejado en la primera parte de la película, e incluso en los aspectos en donde el uso de la munición de una manera salvaje o despiadada por parte de algunos miembros del ejército americano, pues se ve reflejada en un hecho en el que se encuentran siendo transportados por esos helicópteros Bell que aparecen continuamente en la película, de la manera en cómo trataban o maltrataban a la población local por la obsesión que tenían del Vietcong. Y eso también está muy bien reflejado, y además, claro, tuve la suerte de haber encontrado con uno de los capitanes médicos, el capitán Velázquez, luego general ya retirado y que ha fallecido hace poco, de lo que fue la crudeza de aquella situación en la cual es que era muy difícil vislumbrar dónde estaba el enemigo, no había líneas de frente. Eso está muy bien reflejado en toda la película. Hay buenos y malos, pero no hay un planteamiento no netamente antibelicista, aunque lo hay. No es antimilitarista como tal, porque bueno, pues aparecen personajes que pueden ser a lo mejor deleznables como alguno de los sargentos, pero hay una lucha precisamente entre los sargentos. Hay también incluso el papel de un teniente, pero el del capitán es muy profesional. Con lo cual no es que sea una cuestión de que los militares son malos, no, sino que el conflicto en sí era aberrante. Hay más incluso la realidad política. Entonces era más bien, y es una película, como puede ser un poco el reflejo de lo que fue en su momento Los Senderos de Gloria de Kubrick, una película más bien antibelicista. Al no haber una línea de mando muy clara, la propia realidad de la capacidad que podían tener en un momento dado lo que era un pelotón definido en escuadra, las propias decisiones de los soldados la tienen que tomar de manera inmediata, todo lleva a ese caos que, claro, llevó yo creo que a la derrota del ejército norteamericano, cosa que además también está reflejada en el capítulo de Siempre tuvimos héroes, que ya se le había previsto cuando se solicita que España entre dentro también de una agrupación militar, y el propio Franco deniega esa participación porque es muy consciente de que la guerra de guerrillas, de la cual en España pues hay mucha tradición, iba a ser demencial, y que Ho Chi Minh iba a ser un enemigo no temible, sino seguramente imbatible, y así fue. Hombre, hay una escena ya mítica que ya se ha convertido incluso en cartel, ¿no?, que es la muerte de uno de los sargentos, no vamos a decir cuál, pero desde luego esa imagen junto con el adagio de Barber,
que ya se ha hecho también una música, estaba además con un compositor, Georges Delarue, un clásico también del cine, que hizo ese arreglo para esta película y que ya no se puede entender. Lo mismo que no pudiéramos entender Apocalipsis Now sin la carga de las Valquirias. Yo creo que no podemos entender esta película precisamente sin esa imagen, además una imagen en cámara lenta, con ese adagio de Barber. Eso realmente te marca muchísimo y yo creo que es el icono de la película en sí.